Buenas tardes, aquí continuamos el tema de impedancias. Entonces vamos a ver, en este caso, la vez pasada veíamos el circuito serie. En esta oportunidad vamos a ver el paralelo. Entonces se distribuye de esta manera, donde se contemplan V de T, voltaje, señalado en una función senoidal con V máximo, bueno, y la corriente total está dada por la suma de las corrientes parciales sobre la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Ahí está. Entonces se hace la operación de esa ecuación, ¿sí? Donde la corriente sobre la resistencia es el voltaje sobre la resistencia, mejor dicho, se introduce la función voltaje. Igualmente para las para la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva. Entonces aquí muestra el procedimiento. Tenemos una primera ecuación. Está expresado en función seno, como recalcábamos la vez pasada. Se debe hacer representada en una sola función, o seno o coseno. En este caso son senos. Entonces aquí hacemos la función general de la corriente, donde tenemos una variable a y teta es el ángulo de fase. Se hace este procedimiento de trigonometría, la suma de ángulos. Se modifica esta ecuación de esta manera, resolviendo la ecuación 1 y 2. Sacamos como conclusión, bueno, aquí ya dijimos que phi el ángulo de fase, y sacamos como conclusión de interactuar estas dos ecuaciones estas igualdades, ¿sí? Donde operamos seno sobre coseno de phi, igualmente algún procedimiento análogo al anterior en sistema en serie, y llegamos al, a la igualdad de que corresponde al triángulo de impedancias en un sistema paralelo. Entonces igualmente aquí está la diferencia de las reactancias inductiva y capacitiva. Este es por Pitágoras se halla el Z equivalente o módulo de impedancia, ¿sí? Y seguido acá, sacándolo, se deduce esta gráfica el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces corresponde a este valor. De las fórmulas anteriores despejamos A para hacer la equivalencia I de T. El A está acá. Despejando esa A de las ecuaciones anteriores, ¿sí? Aquí despejamos la A y nos da, esta expresión, donde este es A, seno de WT más phi, este es phi, que ya lo vimos, ¿sí? Es un proceso parecido al, bueno, el procedimiento, ¿no? Al sistema serie. Dice aquí que si se trata de un circuito resistivo, entonces esto se hace cero y esto es cero, ¿sí? O esto para lograr que el,
en la impedancia total esto se vuelva un valor de 0 en este valor del numerador, ¿no? Y quede un circuito puramente resistivo. Entonces se tiene que dar esta condición con esta o esta igualdad para conseguir una resonancia en paralelo. Si por otro lado WL menor que 1 sobre WC, esta relación de inductancia y conductancia, entonces, bueno, despejando da esta otra condición que es exactamente igual. Se trataría de un circuito RL, donde la corriente retrasada con respecto al voltaje. Con esta otra condición que es la última, que es lo mismo que decir esta otra expresión, el circuito pasaría a ser un RC, un circuito compuesto por una resistencia y un condensador, donde la corriente está adelante con respecto al voltaje. Entonces eso ya lo vimos gráficamente. Aquí vamos a hacer un paréntesis para ver números complejos y seguir desplegando el tema de impedancias con otros modelos de exposición o de interpretación de este tema. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de número complejo, donde número complejo básicamente se indica esta igualdad: j igual a raíz de menos 1, o sea, j al cuadrado es igual a menos 1, y 1 sobre j es igual a menos j. Listo. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo donde se tiene que j a la 4, o más bien j por 4 es igual a raíz de menos 16, que corresponde a raíz de menos 1 por raíz de 16. Eso es j4, no j a la 4, sino j por 4 o 4j. Listo. Número complejo. El número complejo está conformado por una parte real y una parte imaginaria, como dijimos, ¿sí? X más jy, donde x es la parte real y este componente es la parte imaginaria. Entonces, viéndolo gráficamente, esta es x, esta es la parte imaginaria y este es el valor, digamos, bueno, aquí es el equivalente por Pitágoras de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces dice, bueno, con un ángulo de inclinación θ. La forma binómica está dado z igual x más jy, impedancia, ¿no? Z igual, bueno, impedancia me lanzo aquí a decirlo, pero esto es con el propósito de interpretar las impedancias más tarde. Forma binómica o rectangular, ¿sí? Z igual x más jy, lo que representa esto. Forma polar o de Steinmetz, que es igual a z igual a r, donde r es este valor que ya mencionamos, y
involucra el valor de teta. Forma exponencial, z igual r, este mismo r, por e a la j teta. Esa es la forma exponencial. La forma trigonométrica dice que es igual z igual a r por coseno de teta más j seno de teta. Esa es la forma trigonométrica. Más teorías sobre complejos. Si inicialmente z igual r con este ángulo teta, entonces, bueno, ya dijimos que estas expresiones son iguales a la forma binómica. Esta. Entonces el conjugado, ¿sí? El conjugado es igual a la misma expresión anterior, pero con ángulo negativo. Lo que se traduce en esta forma binómica. Entonces aquí menciona que es como un espejo y ver aquí el conjugado de z. Z conjugado y z. ¿Listo? Ángulo positivo, ángulo negativo. Listo, aquí ya se despliega el conjugado. Aquí se hace la igualdad en la forma exponencial. Aquí se hace la igualdad en la forma trigonométrica. Para sumar y restar este tipo de expresiones, aquí sugieren que es mejor hacerlo interpretando las igualdades en la forma binómica. Binómica, como dijimos acá, esta. Entonces, para operaciones de sumas y restas. Para involucrar multiplicación y divisiones, la forma exponencial. En este caso, manejo de exponentes y multiplicaciones, entonces aquí sea la operación de un z1 por un z2. Aquí se resuelve de esta manera, donde se suman los ángulos. Una división. Sabemos que en este caso los ángulos se restan, menos 30 menos 60 da 30. Bueno, esos son procedimientos matemáticos. Seguimos por este lado, dice que raíz de un complejo, tenemos este complejo, ¿sí? Donde aquí se contempla una igualdad lógica donde 2πn, como se trata de una señal periódica, 2πn, donde n es un entero positivo o negativo. Entonces esta igualdad se da. ¿Sí? Se explica por ser señales periódicas, ¿no? Entonces, igual expresión aquí, lo que dijimos, 360 grados por n. Es la misma expresión. Entonces dice que para sacar una raíz de un complejo, aquí se expresa su correspondiente equivalencia. Es un tema de exponentes y raíces, donde la igualdad se da como se describe acá. Raíz de k y este k pasa acá, pasa a este lugar. Entonces no es mayor la explicación, son cosas que a esta altura debemos tenerlas claras, de la parte de radicación y potenciación. Entonces es así de esta manera. Aquí se describe un pequeño ejemplo y se explica que n es un entero positivo o negativo por tratarse de señales periódicas. Entonces ahí hay un pequeño ejemplo. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, más ejemplos.
Más ejemplos sencillos. Logaritmo de un complejo. Al sacar logaritmo de un complejo, igualmente teoría de logaritmos, ¿no? Entonces se aplica de esta manera. Aquí está la misma, bueno, las propiedades de distribución de logaritmos. Entonces quedaría, se distribuye el logaritmo en este caso, manejan o ponen como ejemplo logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de la expresión, la misma z, y se distribuye entre r y e. Bueno, ahí está escrito. Entonces sabemos que el logaritmo natural de un e, de un número e, este es el número e 2.71 algo, el número natural, entonces da este exponente, lo que nos lleva a lo que acabamos de explicar, esta. ¿Listo? Entonces esto es igual a esta expresión. Y bueno, por tratarse de señales periódicas, otra vez aquí el valor de n puede ser cualquier entero positivo o negativo. Listo. Entonces dejaremos este próximo tema para el siguiente video. Claro que es algo breve. Vamos a mencionarlo de una vez. Dice que para pasar de forma binómica a polar y viceversa. Entonces ayuda mucho el dibujo, donde tenemos R, tenemos la parte imaginaria y tenemos la parte real con su correspondiente ángulo. Entonces esta es la forma polar, que equivale a esta forma binómica. Y bueno, teta es tan solo un valor de ángulo de referencia para cálculos aquí de los catetos, ¿no? Entonces este es un menos x y este es un y1. Forma binómica, forma polar. Listo. Puntos pequeños acá. Para un teta pequeño menor de 5.73 grados se considera r igual x. ¿Sí? Cuando este ángulo teta es pequeñito, pues prácticamente r tiende a ser igual al valor de x. ¿Sí? Aquí, si lo vemos acostado bien, el ángulo pequeño, se considera esta igualdad. Y para casos donde teta es cercano a 90 grados, aquí lo mencionan, se considera un r igual a y. Listo. Bueno, aquí dice que en el libro se hace la demostración de la fórmula de Euler, ¿sí? Donde e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta. Bueno, eso es un tema ya matemático y podríamos saltarlo. Para el próximo video vamos a mirar ya impedancia compleja, notación fasorial. Gracias.